¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Señor Mario Rojas, ¿cómo anda? ¿Cómo anda, Sebastián Silenzi? ¿Todo bien? Muy buenas noches. ¿Cómo va? ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos en La Verdad Avanza. Bueno, un invitado, Hablamos de política, vamos a hablar en el programa de hoy. Un invitado, lo presenta usted. Nos acompaña Atilio Guasini, a quien le agradecemos muchísimo su presencia aquí en los estudios de LBA. Es el presidente del bloque del MPN en el Consejo Deliberante. Atilio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y muy buenas noches. Quiero empezar esta entrevista preguntándome si el primero Neuquén tiene oposición en la ciudad de Neuquén. Sí, tiene. ¿Quién sí, es? Sí. Qué buena pregunta esa también. No, tiene oposición. Una oposición que se traslada generalmente en los votos en el Consejo Deliberante es el FIT, si vos querés, como partido que no acompaña. Yo creo que el 99% de las propuestas que llegan al recinto no las acompaña. Entonces vos decís, ¿por qué es oposición? Después podríamos discutir, pero que es oposición en los hechos de los votos no lo hace. Pero me parece que cuando uno tiene que discutir en esto, ahí me parece que uno dice, en los espacios políticos hay oficialismo y hay espacios no oficialistas y hay conceptos de oposición. Cuando llegamos con Mariano y el gran desafío que teníamos y nos pensamos, nosotros no teníamos mayoría. Digamos, ¿no? Si ustedes recuerdan nuestra primera composición, cuando entramos en el 19 y en el 20, teníamos un bloque chico en términos de composición. Porque se renovaba por mitad. Se renovaba por mitad, teníamos 3 compañeros que venían del periodo anterior y en ese momento renuncia a la banca para asumir como secretario Alejandro Nicola, asume Jorge Rey, estaba Isabel Mosna y también Pepe Auset como compañero que venían del primer periodo y nos incorporamos con Claudia Argumero. Ella en ese caso como presidenta del Consejo y yo me incorporo como presidente de bloque por ser el espacio oficialista. Y teníamos una colectora que había venido en nuestro espacio, en Primero Neuquén, digamos, que tenía que ver en ese caso, que era la colectora que había llevado Camilo Echevarría. Uh-huh. Cuando vos mirás esos números somos 6 sobre 18, digamos, en términos de lo concreto. Y queríamos hacer políticas y para hacer de políticas públicas lo que uno tiene que hacer es construir consenso. Y entonces en eso de construir consenso siempre acordamos que Mariano no quería vetar ninguna ordenanza, es decir, como su matriz, es decir, yo quiero construir políticas públicas a partir de la construcción del consenso. Y sí nos permitió, y esto es algo que yo rescato en el trabajo, cómo nos pensamos como equipo. A ver, la gestión tiene una componente en el Ejecutivo donde están compañeros secretarios, subsecretarios, un montón de profesionales y técnicos, con lo cual se va construyendo distintas políticas. Ustedes habrán visto todos los días lunes que los concejales formamos parte de la reunión de gabinete, porque la construcción de políticas públicas tiene otra componente que a veces tiene que trasladarse a una norma, a una ordenanza, y en ese caso formamos e integramos la reunión de gabinete y empezamos a discutir, es decir, muchas de las ideas se empiezan a gestar, después se traslada en un proyecto que eleva al Ejecutivo y que se termina en perfeccionar en el deliberante. Y ahí es donde yo te digo que interviene el no oficialismo, ¿no? Es decir, muchas veces las ideas que hemos tenido son buenas y compañeros de la gestión de otros espacios políticos nos ayudan a mejorar la idea. Y entonces cuando vos involucrás al otro y lo haces parte de la toma de decisión y le decís tu voz es importante, pues mirá, esta era nuestra idea y sobre este rumbo que nosotros queremos llevar ustedes pueden aportar, entonces se construyen los consensos que nos permitió sacar todas las ordenanzas que son importantes para la gestión. ¿El modelo de la aprobación de las aplicaciones, el transporte por aplicaciones? Sí, si vos querés, ahí tenemos todas las ordenanzas que hemos discutido a lo largo de este recorrido. Un debate que fue difícil para la construcción de los consensos fue cuando a medio término Mariano tomó una decisión muy valiente que la habíamos planteado en la plataforma, que era hacer modificaciones que tenían que ver con la Carta Orgánica. Estábamos convencidos que era el tiempo. ¿Cuánto influyó el escenario nacional, este nuevo escenario nacional que se vivió a partir de la llegada del mileísmo, de Javier Milei al poder, en esa construcción de acuerdos? A ver si se entiende la pregunta. Ustedes históricamente, yo recuerdo cuando Pechi Quiroga era intendente, eran una oposición, más responsable, menos responsable, pero una oposición que en ocasiones estaban de acuerdo y en otras ocasiones no están de acuerdo. Hoy pareciera ser que fuera de la izquierda, que como decís vos, el 99% de los proyectos no los acompaña, pareciera que va todo sobre un mismo carril.
Digo, ¿influyó una nueva política nacional? ¿Influyó esta nueva política que trata de imponer Milei en la República Argentina, digo, en estos acuerdos que se fueron construyendo? Viste que en los debates uno tiene el debate por la positiva y la negativa. Sí. Y hablábamos hace un ratito, y esto, entre nosotros, que el argentino se define más por lo que no quiere que por lo que quiere, ¿no? Sí. Es decir, siempre está más el voto anti esto que el voto favorable. Nosotros queremos creer que en realidad lo que estamos haciendo son votos de construcción favorable. No es que estemos en contra de nadie, sino que estamos trayendo a la mesa un tipo de política que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y entonces en ese escenario, esto no es que nació ahora, es decir, desde el principio con la gestión con Mariano nosotros queríamos tener un municipio presente. Un municipio presente en un montón de temas y le reconocíamos las gestiones anteriores y no por nada Pecci fue 4 periodos de intendente, estuvo la gestión de Martín Farisano, tenía una gran impronta que la comunidad tomó como propia y avalaba. Pero había un montón de aspectos que consideraba que eran importantes desarrollar y que la gestión anterior, a su criterio, no había abordado, no era el tiempo o la oportunidad. Nosotros creímos que sí era el momento de hacerlo y entonces introducimos, por ejemplo, la primera ordenanza que nos habíamos planteado y que estaba en nuestra plataforma era, por ejemplo, abordar la temática de la vivienda. Ese era un tema central. Entendíamos que el tema de la vivienda tiene que ser abordado por 3 patas, nación, provincia, y había que sumar a la gestión local. Hubo un intento en la gestión de Martín Farisano, ¿se acuerdan? Con el equipo de Icamilo y todo demás. No fue todo lo exitosa y necesaria. Ahí aparece, nosotros trabajamos en la universidad en aquel momento acompañando todo el proceso de lo que era la urbanización de la meseta y había quedado a mitad de camino. Entonces con Mariano recuperamos esa iniciativa y planteamos crear un instituto, un modelo de desarrollo donde el municipio se involucre. Entonces esto es caminar por la positiva. Cuando uno plantea de la positiva, y volviendo a lo que estábamos antes, seguramente que el contexto nacional te va diciendo qué acompaño o no acompaño, pero nuestra política siempre fue de la construcción. Y decir, bueno, este es el rol que creemos, y sobre ese rol estamos invitando a los demás espacios a que opinen y construyan. Nosotros lo que decimos es que no vamos a hacer un traje payaso, es decir, con tal de sumar, ¿viste? Vas amontonando. No, esto no es amontonar. Es traer de construir y donde cada uno aporta en función de su plataforma, de su ideología, con un rumbo determinado. Ahora este rumbo se parece más a viajar en un barco que ir en un tren. Uno cuando va en un tren, viste que es línea recta, va punto a punto y no hay travesía. Sabes que la vía va a estar ahí. Nosotros estamos surfeando olas y creemos que el puerto y el horizonte está para aquel lado y ahí el viento lo tenemos a favor y el viento lo tenemos en contra, pero vamos acomodando la vela porque el rumbo lo tenemos tomado para un determinado lado. Entonces, surfear las olas y en eso apoyarnos entre todos los espacios que estamos convencidos que el norte es de determinada manera. ¿Por qué? ¿Porque Nación se retiró? Porque Nación se retiró y porque además estamos convencidos que el Estado municipal tiene que hacer esa función en un montón de temas. Es decir, cuando uno piensa en el transporte público, es decir, nosotros nos tocó asumir con Mariano, yo voy a hacer referencia al doble modelo porque la gestión es la misma, el proceso de transición de que terminaba una concesión, y esto sucede siempre, cuando termina una concesión hay una inversión a la baja, porque ahí, voy a renovar, no voy a renovar, entonces siempre en toda concesión hay una inversión a la baja. No voy a poner más plata porque se me vence la concesión. Porque se me vence esta cuestión, y si el contrato no te lo exige, y además los contratos siempre tienen estas variables en letrita, vas a la mínima. Nosotros estábamos convencidos que teníamos que dar una discusión distinta al transporte y sumar un nuevo actor en el debate que fue la ciudadanía. Pero ¿cómo la sumás? Entonces decíamos, bueno, el mejor interlocutor es la Universidad Nacional, porque estamos convencidos que el espacio de un tercero imparcial a los procedimientos, que te da objetividad académica, que invita a las partes en el diálogo. Bueno, justo nos enganchamos con la pandemia, pero el equipo de la universidad, junto que era la Universidad de Comahue con La Plata, hizo un trabajo. Fuimos a 2 procesos de audiencia pública, nos hicieron planteos que eran entendibles, decir, este servicio es malo, estamos de acuerdo, y queremos mejorarlo en esto, y hay áreas que no están cubiertas, y hay que ir a esos nuevos espacios. Bueno, todo eso nos permitió mejorar y que todo el mundo se involucre positivamente en el proceso. Y esa es la política que estamos llevando con Mariano, es decir, involucrar, porque cuando a vos no te dejan opinar, y solo tenés que votar. Ahora, cuando vos te dejan participar y nosotros dejamos participar sobre un rumbo determinado, lo que no vamos a discutir es el rumbo, ¿sí? Porque si no, a eso se define en las elecciones. Ahora, sobre nuestro rumbo y proyectos que queremos llevar adelante, obvio que se puede sumar y nos permite construir consenso
valorable. Y entonces se sienten los demás espacios políticos escuchados, son importantes porque en realidad el producto es un producto para todos. Nosotros no discutimos derechos de autor, digamos, sumamos voluntades. No discutimos derecho de autor. Estamos dialogando con Atilio Guasini, que es el presidente del bloque de concejales del Movimiento Popular Neuquino en el Consejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Hacemos una pausa aquí en La Verdad Avanza y ya regresamos. ¿Sabías que Neuquén se transformó en una ciudad turística? Vení, acompáñame a recorrerlo. Acá desde el Mirador del Limay. Y lo que viene, no te lo imaginás. Seguís ahí, ¿no? 1.800.000 personas le dijeron sí a la fiesta nacional de la conferencia. Mira. ¿Y conociste el polo científico tecnológico? No es Houston, es Neuquén. Y si estás pensando en una selfie con vista, nada mejor que el balcón del bar. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa y autoridades de la empresa Chevron firmaron el acuerdo de donación de equipamiento médico de última generación para que el Hospital de Rincón de los Sauces mejore la calidad de atención sanitaria. La entrega incluye 41 equipos médicos especializados de alta tecnología, valuados en $500.000. Estamos hablando de cerca de 25.000 personas que son usuarios del sistema público de salud en el Hospital de Rincón. Tiene que ver con una inversión de equipamiento, sobre todo equipar principalmente lo que son quirófanos. Quirófano y sala de parto es una inversión que tiene que ver con tecnología que nos va a permitir hacer procedimientos quirúrgicos, resolver partos y mejorar el acceso a la salud de la población. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Bueno, segundo bloque con el presidente del bloque de Movimiento Popular Neuquino, Atilio Guasini. Quedan preguntas, muchas preguntas para Atilio. Nos quedan 2 bloques, pero muchas preguntas para Atilio. La construcción de consensos, no tengo la estadística, pero la mayor parte de las ordenanzas salen por muchos más votos de lo que puede llegar a tener el intendente Mariano Gaido. ¿Se debe a que no son cuestiones ideológicas de fondo, que son más cuestiones operativas, o hay otro trabajo de tu parte allí que cumple con ese objetivo? El Consejo, cuando uno mira los expedientes, vos tenés un 80% que son temas de vecinos. La diferencia entre el Consejo Deliberante y la legislatura, si vos querés, como 2 parámetros que estamos cerquita, nosotros trabajamos con tema del vecino, es decir, las vecinas, los vecinos vienen a las comisiones a exponer su tema, porque tienen un problema con el asfalto, que tienen un problema con una mensura, entonces están personificadas, digamos, son corpóreas. Y ahí es muy difícil no ponerse de acuerdo, porque ante la dificultad de un vecino es ver qué norma se ajusta, no se ajusta, si hay que hacer una excepción, o cambiar una norma, porque vienen los vecinos con algo que es interesante. Nosotros siempre intentamos evitar hacer excepciones y a partir de una situación particular construir una norma general, porque tal vez lo que le sucede a Juan le puede estar sucediendo a María, que todavía no presentó el expediente, pero es bueno solucionarlo para todos. Entonces esto nos permite construir grandes consensos en la gran cantidad de temas, y es fácil ahí que todos estemos de acuerdo. En la política de fondo, con la mecánica que tenemos con Mariano de compartir criterios, nosotros nos damos el tiempo de poder ir avanzando con los distintos bloques, contándoles nuestra opinión, por qué fundamentamos esta idea ideológicamente, cuál es el sentido que tenemos en la gestión. A ver, hay premisas que tiene la gestión que son inalterables, es decir, nosotros controlamos mucho desde el punto de vista del procedimiento administrativo en las situaciones, y hay algo que Mariano hizo eje desde el primer momento, es que nosotros queremos tener un municipio que sea equilibrado en la economía, ¿no? No podemos gastar más de lo que tenemos, ¿sí? Y tenemos que este pilar que tiene la administración pública, que es tener 3 grandes componentes, que una tiene que ver en el tema del salario del personal,
las otras que tienen que ver con las transferencias en un montón de servicios que tiene la ciudad, como el transporte público, y la basura, Cliva, que son los dos grandes servicios por los cuales se define un municipio, y la obra pública son fundamentales, ¿no? Entonces, en este camino que uno va construyendo, es decir, si estos pilares se mantienen, podemos discutir. La otra es qué tipo de obra pública se hace. Nosotros creemos en una obra pública federal. Cuando uno mira y compara cómo fue el organigrama de la obra pública de gestiones anteriores con la nuestra, va a ver que se reparte en todo el territorio. Es decir, no hay un barrio que no tenga una intervención del municipio. En un espacio verde, en una plaza, en mejorar calles, mejorar pluviales, en una intervención en una bicisenda. Es decir, todos los sectores de la ciudad tienen una intervención. Ustedes recuerdan que en algún momento, políticamente o no, pero uno discutía que había mayor intervención en áreas centrales y que los barrios de la ciudad o en el oeste de la ciudad no había intervención. Hoy nosotros tenemos una construcción más federal de ese proceso. Y entonces esto te permite que todos y todas estén reflejados y permita construir consenso. Y el trabajo del presidente de bloque es construir consenso con los demás espacios políticos, que van volcando iniciativas y decir, che, esto está importante en la agenda. Y lo vamos incorporando a la agenda y se lo llevamos a la agenda del intendente, se empieza a discutir con los secretarios, la oposición se da cuenta, digamos, que forma parte del proceso y entonces ahí nos permite construir una política pública de mucho contenido. Y que en realidad las gestiones se miden por la política pública de los hechos. Tal cual. Ahora, hay una situación que obviamente el Consejo Deliberante es clave, que es en las decisiones que se toman en el Ejecutivo a la hora de elevar una propuesta, como puede ser alguna tasa, algún impuesto o algo que sea nuevo, que se actualice. En ese contexto, muchas veces muchos intendentes tienen la decisión de tomar el costo político de esas decisiones para avanzar. ¿Y por qué planteo esto? Porque, y después te hago la pregunta, porque veo que alrededor de Neuquén hay consejos deliberantes e intendentes que no están dispuestos a encarar con cierto costo político algunas decisiones. Pongo el ejemplo, Cipolletti acaba de, está diciendo que va a meter un nuevo sistema, un nuevo contrato de concesión de colectivos, 7 unidades, para una ciudad que tiene 120.000 habitantes. En Neuquén hay 180 unidades, ¿no? Pero bueno, para hacer eso también hay que subsidiar el transporte, se arma una tasa vial y otras cuestiones que en otros municipios no la quieren aplicar porque tal vez el costo político es alto. Pero digo, evaluando ese costo político, ¿el Consejo Deliberante avanza sin importar esas cuestiones y hace caso a lo que pide un Ejecutivo, o el Consejo Deliberante en ocasiones evalúa ese tipo de costos? A ver, la primera es que no viene del Ejecutivo, es de un equipo de trabajo. Si nosotros no es que nos enteramos cuando nos llega un proyecto, en un expediente, es decir, lo venimos construyendo cuando nace la idea. Y se viene perfeccionando con el gabinete, es decir, nosotros tenemos reunión de gabinete los lunes y se empiezan a discutir trabajo, tenemos mesas de equipo donde determinadas cuestiones, de hecho hoy mismo, como presidente de bloque, yo trabajo con los compañeros secretarios y subsecretarios en ideas que se van a plasmar tal vez en la presentación de la tarifaria que se va a presentar en octubre. Trabajamos en equipo. Entonces esto nos permite decir, a ver, las decisiones se vienen compartiendo y construyendo mucho tiempo antes de que llegue el expediente, por así decir. Sí. Con lo cual no es que nos sorprendemos, esta es una idea nueva del intendente, no. Mariano es muy creativo, si vos querés, y es muy creativo, pero lo hacemos en equipo. Es decir, él es el jefe del equipo, la coordinación del equipo, pero muchas veces nos ha planteado ideas que después en la mesa de trabajo la hemos venido discutiendo y se han decantado, se han modificado. La verdad que tenemos mucha libertad de opinión y de trabajo en equipo para mejorar situaciones, incluso para decir, valoremos, miramos la situación, analizamos si es la oportunidad y tomada el momento de la decisión política, lo que valoramos es cuál es el bien mayor para la ciudad. Porque seguramente que en muchas decisiones difíciles, el costo, si se quiere, personal de los concejales, hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros votamos. Pero a la ciudad, mirándolo con el paso del tiempo, ¿va a ser mucho mejor o peor? Cuando vos discutíamos alguna cuestión, es decir, obviamente que votar una tarifaria, cuando uno votaba la tasa vial, había gente que no iba a estar contenta. Pero nosotros le planteamos decir, pero analizá lo que te sale en el combustible. Es
Es decir, nosotros tenemos un Estado nacional que se retira, ¿sí? Bien, hoy de los insumos del combustible vos gastás 50.000 pesos en el tanque y alrededor de 18.000 pesos ya se están yendo a Nación para algo que no viene. No vuelve. Entonces vos decís, ¿cómo haces para sostener tu programa? Porque nosotros queremos hacer un plan de asfalto, queremos mejorar la ciudad, la conectividad, queremos sostener el transporte público, porque si uno sostiene el transporte público, lo que hace con buena calidad en esta situación que tenemos es que la gente no tenga que tomar el auto particular. Y eso es un mejor beneficio urbano para la ciudad, porque hoy la ciudad tiene un problema en el centro de la ciudad, porque es donde tiene la mayor concentración de trabajo, la oferta financiera, de salud, bancaria. Tenés que resolver de alguna manera. Y siempre estuvimos convencidos que había que hacer transporte público. Y un transporte público eficiente. Y el transporte público en todos los estados, vamos a decir en el 95% de los estados, es subsidiado. Todos los países subsidian el transporte público, porque a la larga, mirando la macroeconomía, es conveniente en términos de energía y de ambiente. Entonces, esa era una decisión, si se quiere, desde el punto de vista ideológico, fácil de tomar. Después hay que ver cómo lo puede hacer un operativo. Si uno cuida la finanza, que como la gestión lo viene haciendo, puede afrontar esta situación. Y este fue el planteo que hicimos. Y la verdad que nos hemos encontrado, de ese punto de vista, también concejales responsables, que asumen que esta política pública también es buena para la ciudad. A ver, insisto sobre esto que te planteé anteriormente, ¿evalúan el comportamiento de consejos deliberantes de ciudades vecinas a la hora de tomar una decisión? Digo, porque si a vos no te acompañan, quedás solo en esa decisión. Y el resto, obviamente, no toma el costo político, pero bueno, tampoco se parece a Neuquén. Claro, pero mira, te tomo situaciones. Es decir, a ver, nosotros pensamos en la ciudad de Neuquén con un grado de responsabilidad regional. ¿Sí? A ver, desde el primer mandato de Mariano empezamos a discutir que era necesario una decisión, la ampliación de ejido, ¿sí? Logramos construir el consenso hacia el interior del Consejo Deliberante, llevarlo a la legislatura, tener el acompañamiento de un montón de espacio político en la legislatura y que esto sea ley. Genial. Empezamos a planificar qué es lo que viene para adelante como ciudad. Es decir, pensamos en Vaca Muerta, pero Vaca Muerta repercute indirectamente en la ciudad de Neuquén y directamente en un montón de temas. Porque uno dice, bueno, ¿cómo se resuelve? La verdad que la ciudad de Neuquén es la que primero recibe el impacto y después se va distribuyendo hacia el resto de la región. Y una de las cosas que tomamos la decisión, porque veíamos que los tiempos operativos eran urgentes intervenir, era el nuevo complejo ambiental, con el tema de la basura que bien estás planteando. Mientras hay otros que juegan a la escondida con el tema, pero la basura no la podés esconder. O sea, lo tenés que resolver. Sí. Decíamos, ¿qué es lo importante para un municipio? Si se corta la luz, la gente se acuerda de Calf. ¿Sí? Cuando hay un problema con el agua, la gente se acuerda del EPA, indirectamente se cree del intendente. Ahora, cuando no pasa el colectivo o cuando no pasa la recolección de basura, es un tema del intendente directamente. El fin de semana que hubo un cierto boicot. Un fin de semana largo. Hacemos una nueva pausa aquí en La Verdad Avanza y ya regresamos. Estamos dialogando con el presidente del bloque de concejales del MPN, Atilio Esguacini. ¿Sabías que Neuquén se transformó en una ciudad turística? Vení, acompáñame a recorrerlo. Acá desde el Mirador del Limay. Y lo que viene, no te lo imaginás. Seguís ahí, ¿no? 1.800.000 personas le dijeron sí a la fiesta nacional de la Confluencia. Mira. ¿Y conociste el polo científico tecnológico? No es Houston, es Neuquén. Y si estás pensando en una selfie con vista, nada mejor que el balcón del bar. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Último bloque de La Verdad Avanza. Estamos aquí en los estudios con Atilio Esguacini, concejal y presidente del bloque del MPN en la ciudad de Neuquén.
Bueno, Atilio, yo también me quedo dando vuelta una pregunta que tiene que ver más con lo político que estamos hablando de política, pero digo, más que con las decisiones y eso, con las estructuras, ¿no? Vos percibís el bloque del Movimiento Popular Neuquino. Dentro de lo que es el Consejo Deliberante, ¿el Movimiento Popular Neuquino se puede seguir llamando Movimiento Popular Neuquino? ¿Se tiene que llamar primero Neuquén o la neuquinidad? A ver, yo presido el bloque, pero tenemos un interbloque. Si nosotros nos juntamos con Romina Miranda y con Sergio Marino, que son dos colectoras que acompañaron a Mariano, y estamos en Primero Neuquén. Si cuando uno piensa en Primero Neuquén, no es solo el MPN, es decir, hay un montón de otros espacios políticos que forman parte de la gestión. Ustedes vieron que hay varios secretarios que no son del MPN y que conforman Primero Neuquén. Del primer momento siempre trabajamos como interbloque, es decir, tenemos reuniones donde estamos todos y compartimos la información y además forman parte de las reuniones de gabinete, es decir, no es que se enteran después, estamos en la misma mesa, en la misma reunión y tenemos la misma información, con lo cual el consenso hacia adentro es como Primero Neuquén, ¿sí? Obviamente que cada uno representa su espacio político, nosotros seguimos siendo afiliados del MPN, creemos en el partido como tal, habrá un proceso de evolución y veremos qué va a pasar con nuestro partido, pero cuando trabajamos por la ciudad de Neuquén somos Primero Neuquén. Y discutimos con otros espacios afines, si querés ahora en este concepto de la neuquinidad, porque entendemos, y esto también es el debate que va a venir en octubre, qué modelo de país se va a discutir y cuál es el rol que van a cumplir los senadores y los diputados. En octubre no te vas a encontrar compitiendo con Rolando Figueroa. No. En octubre te puedes encontrar al lado, acompañando o en contra, que ustedes van a acompañar. Ahora en el 2027 sí te puede encontrar enfrente de la vereda de Rolando Figueroa. No sé si va a pasar o no va a pasar, pero digo, en ese contexto, pues yo digo... la política es evolución. Si ninguno de nosotros, o muchos de nosotros, no sabía, si le hacíamos una encuesta en el 21, quién iba a ser el presidente y te van a dar 10 nombres, probablemente, no sé, el 1% le hubiera puesto Milei. Yo creo. Exactamente. Entonces, en nuestro país, pensar en el 27, la verdad que no sabemos qué va a pasar en diciembre. Cómo va a ser el resultado de las elecciones en octubre y cómo va a repercutir en la provincia, en la nación, en el municipio. Seguramente van a pasar cosas que van a hacer que este rumbo mejore o empeore. Entonces, la verdad que nosotros tenemos un modelo de gestión y tenemos principios que queremos cumplir. Y en ese camino iremos transitando, construyendo con los que quieren construir con nosotros. Primero Neuquén es nuestro espacio con el cual llevamos nuestro modelo a la ciudad de Neuquén. Seguimos siendo el MPN y en el camino veremos qué es lo que va pasando. Es decir, la verdad que no podemos decir qué es lo que va a pasar. Pero estamos convencidos de lo que queremos. ¿Qué desafío estás viendo, Atilio, de aquí al fin de la gestión? ¿De la gestión municipal? Sí. A ver, me parece que hay dos grandes elementos que hay que resolver. Nosotros tenemos un tema con la avenida Mosconi, si querés, Ruta 22, que dejó de ser Ruta 22, volvió a ser Ruta 22. Cuando se pensó esa ruta, si ustedes recuerdan, era cuando los ríos eran ríos naturales, ¿sí? Es más, el diseño de la obra tomó modelos de lo que... Terminó siendo un dique, claro. Claro, era para proteger el alto de las crecidas del río. Que el río llegaba hasta la ruta. Exactamente, con un río regulado a partir de las obras y que tiene modelos operativos y todo más, esta situación cambió. Hoy se transforma en un dique de las lluvias de la ciudad, que cada vez tenemos más urbanizada, y entonces termina siendo un problema para todos los habitantes del Bajo y para otros sectores también, donde este es un canal de un dique condensador. Eso hay que resolverlo. ¿Y ahí el trabajo de ustedes cuál es? ¿El trabajo del código de...? De hecho, vamos a acompañar, esto ustedes saben bien, que formó parte de nuestra plataforma con Mariano, se hizo un anteproyecto, se avanzó con el anteproyecto, se discutió con Nación en su momento. Bueno, se retrocedieron las situaciones, ahora estamos volviendo a discutir con Nación, se está trabajando con el equipo de Alejandro Nicola, digo porque es el secretario a cargo del tema, en un proyecto ejecutivo para poder construir los consensos, y una vez que se construyan los consensos seguramente se va a bajar la ruta, eso es lo que nosotros decíamos, se va a modificar el pluvial, y también esto va a significar tener una avenida urbana. No una ruta. Entonces, cuando uno tiene una avenida urbana, lo que tiene que hacer es adecuar el código para una avenida urbana. Es decir, ¿qué es lo que pones? Hoy tenés un frente de ruta. Cuando vos mirás el código y los usos que tenés ahí es de frente de ruta. Claro. Entonces lo tenemos que transformar en avenida urbana. Entonces, seguramente
vamos a tener que trabajar con normas urbanas. Y eso que te permite construir edificios en altura. Hoy tiene un buen indicador de altura, pero seguramente vamos a discutir usos y situaciones que van a tener que tender a mejorar esta situación. ¿Y el otro desafío? El otro desafío me parece que es un desafío que nos tenemos que dar con provincia junto, que es resolver el tema del saneamiento de la ciudad. El EPAS. El EPA. Es decir, formaba parte de nuestra agenda en el primer gobierno, habíamos llegado a un nivel de acuerdo en algunos temas. De hecho, en la Comisión de Servicio Público, su presidio vino, los compañeros del EPA dieron su opinión, estábamos construyendo consenso y se dio el proceso electoral. Y en este proceso electoral las nuevas autoridades tienen que volver a rediscutir, eso me parece que hay que mirar este tema. Esta es una opinión personal y todo demás. Nosotros tenemos un EPA que es de una ley del año 88. Sí. Y la verdad que el país del año 88 y este son totalmente distintos. Entonces lo que tenemos que pensarnos como una empresa de servicio, qué tipo de servicio y de qué manera ser eficiente. Yo les pongo como contramodelo. Cuando asumimos con Mariano nos encontramos con CALF, que no tenía contrato. Y al no tener contrato, esto era un impedimento para la cooperativa porque no podía negociar en ningún lado. Vos vas a pedir un crédito, te dicen, ¿cuál es la prestación de servicio? Claro. No la tengo. ¿A quién le presta el servicio? Nos sentamos a discutir un nuevo marco regulatorio, porque decíamos, no, mira, la ciudad cambió, hay nuevas prestaciones, va por otro lado. Hubo que discutir un nuevo marco regulatorio, se discutió, se construyó un acuerdo, bien, con ese acuerdo se permitió... Ahora, pero para el EPAS también estaba todo encaminado, Tilio. Venía encaminado, pero en el debate surge una nueva administración provincial, y claramente esta nueva administración provincial puede tener miradas coincidentes o distintas. Vamos a darle el tiempo a esta gestión provincial, porque vos pensás el EPA. El EPA tiene como un doble comando, tiene en términos de lo político, ¿no? Es decir, tenés un EPA que es provincial, que tiene componente Neuquén y con el interior. Ahora, depende de un ministro y después quien vota el presupuesto es la Cámara de Diputados. Te lo doy como contraejemplo a la autonomía que tenés con CALF, ¿no? Si uno pensara en esto. Entonces, ¿cómo vas a debatir ese proceso? Es decir, ¿cuáles son los mecanismos del debate? ¿Cómo tiene que darse la organización y todo demás? Hay que pensarla como un prestador de servicio. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo está constituida hacia adentro el EPA? ¿Cuántos profesionales tiene? ¿Cómo la prestación de servicio Neuquén? ¿Cómo es la prestación del servicio Neuquén en la microrregión? Porque esto toma agua y es un agua que se distribuye en Plotier, Centenario. Bueno, todas estas cuestiones tienen que formar parte del debate. ¿Cómo se controla la tarifa? Digamos, que la tarifa tiene que tener un valor social. ¿Cómo se absorbe parte de ese valor social? Bueno, todo esto tiene que ser legislado, acordado, y requiere un debate compartido. Y aparte que no es fácil. No es fácil, pero tiene que tener un debate compartido. ¿Puede antes de que termine esta gestión en el 2027, crees que se puede llegar a firmar el contrato de concesión del EPAS? Yo creo que hay que construir un nuevo marco regulatorio, mejorarlo en un montón de aspectos, y ese marco regulatorio establecer un nuevo servicio para la ciudad mejorado, ¿sí? Y en ese contexto el EPA, digamos, va a ser el reflejo de todo este proceso, ¿no? Entonces me parece que es un debate que hay que darse con los compañeros en la legislatura, digo, con los diputados, con el gobierno provincial, y plantearse seriamente... ¿Es pelearse con el gobierno provincial, discutir el EPAS? No, pelear no, porque a ver, cuando uno tiene un diagnóstico compartido, que coincidimos en el diagnóstico, es fácil empezar a encontrar soluciones. Si yo te dijera esto está bien y vos me decís está mal, bueno, ya tengo un problema. Pues tenemos un diagnóstico equivocado, uno de los dos. Diametralmente opuesto. Todos coincidimos que hay que mejorar el servicio. Entonces, ya ahí tenés un punto de partida que te sirve, ¿sí? Así como está, no le sirve ni al EPA, no le sirve a la comunidad, y hay que mejorarlo. Entonces, y hoy la provincia está invirtiendo. De hecho, si ustedes miran, están mejorando. Está haciendo la ampliación de la toma de agua en Marimenuco. Y también en lo que es la planta tronadora, hay un trabajo compartido. Cada vez que nosotros hacemos una obra en la ciudad de Neuquén, estamos mejorando obras sanitarias. Entonces, hay un acuerdo de trabajo compartido. Bueno, hay que mejorar un montón de otros aspectos, ¿sí? Hay que mejorar legislación. El dictamen del otro día, esto también tiene que ver con la justicia, viste los derrames cloacales, y el dictamen de la justicia, si eso no es contaminante. Entonces, hay veces que hay intervenciones que me parece que los tres poderes tenemos que trabajar, ¿no? Porque no puede ser que eso no tenga una intervención de la justicia más fuerte en lo que es el derrame de los líquidos cloacales, ¿no? Claro, estamos de acuerdo.
estamos hablando de un fallo que hubo en un edificio que está medio construir y que está habitado en pleno centro de la ciudad. No sé cómo se construyó todavía, estoy tratando de averiguar cómo se hizo para construir ahí porque no tiene ninguna habilitación eso. Exactamente. No sé. Bueno, cosas que pasan. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Otros funcionarios. Atilio Guasini, muchísimas gracias por participar en esta edición de La Verdad Avanza. No, un gusto haber compartido con ustedes, me sentí muy cómodo, así que un placer, fiel seguidor de su programa. Muchas gracias. Gracias por estar. Sebastián Silenzi, será hasta la próxima. Sí, nos vamos hasta el próximo jueves. Hasta entonces. Chau.